Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, es un placer enorme comenzar el programa del día de hoy, ¿m? Eh, con un invitado de la talla, del doctor Alejandro Fargosi, que nos va a acompañar y nos va a colaborar con nosotros, ¿sí? Para tratar de comprender, si es que se puede, lo que aconteció en la inauguración del año legislativo a través de las palabras del presidente de la Nación. Presidente Alberto Fernández, Dios mío. Bienvenido, doctor Fargosi. ¿Cómo le va? Silvio Sacomani lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está Silvio? ¿Cómo están todos por ahí? Y de salud bien, gracias a Dios, Mm. pero no en un todo, porque tenemos la salud mental bastante, digamos, complicada. ¿No es cierto?, en esta bendita república, con un presidente como el que tenemos, ¿no es cierto? Yo decía que tuvo una oportunidad histórica, entiendo su despedida, quiero imaginarme, porque en esta Argentina puede pasar cualquier cosa, pero entiendo que es su despedida, y bueno, volvió a mostrar nuevamente ese costado más repulsivo, que es una cuestión patológica que tiene que ver obviamente con, según mi criterio, con una insanía mental, ¿no es cierto? Para mí que hay que nombrar un curador, ¿no es cierto? Porque por un lado él sostiene y habla del federalismo, habla de poco menos que de la paz, de la unión nacional, y después se convierte en un violento, en un salvaje, pocas veces visto, ¿no es cierto? Lo que tuvieron que soportar los dos integrantes, los dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Él mirándolo con el dedo acusador y obviamente tanto Rosati como Rosenkrantz estaban mirando hacia adelante. Una falta de respeto total y absoluta. Bueno, fue mi momento de catarsis, doctor Fargosi. Nosotros lo queremos escuchar a usted. Claro. ¿Quiere quiere Por comenzar a favor. consultarme? Es- No, me Ay, causa Dios. gracia porque estos son diálogos que se repiten permanentemente con la gente razonable. Ni siquiera le digo sana ni buena, razonable. Pero esto se va a terminar. Yo trato de verlo, trato de, mire, yo trato de verlo primero con esa entereza con que lo soportaron, aunque para eso se les pague, los jueces de la Corte. Eh, Y segundo, esto se va a terminar. A mí no me asombra nada, porque esta gente son malas personas. Es muy importante entender eso. Entender, no, por ahí, qué sé yo. Darse cuenta. A mí no me asombra nada, Alberto Fernández. Yo, que no estoy metido en la política de manera profunda, sabía perfectamente que era una mala persona, pero se lo sabía todo el mundo. Lo que pasa es Ujú. que repartió plata y hubo una lista de gente que se puso a hablar maravillas de él. Pero él es una mala persona, Cristina Fernández es una mala persona, son malas personas. Son personas que no les importa el daño a los demás, No. no les importa el Ujú. daño que se le causa a las instituciones. Porque, ojo, cuando uno dice daño a las instituciones, parecía que está hablando chino y el 90% de la gente quisiera decir, bueno, no me importa nada si yo no soy una institución. Error, error. Cada Y uno de convivimos en nosotros, este país, es la república. claro, ¿Y de qué consta una exactamente. república? Cada uno de Claro. nosotros, que depende de que haya gente que invierta, que haya gente que venga, que haya gente que crea, se ve perjudicado cada vez que estos sujetos de decimonovena calidad dañan la imagen del país, porque hay otros países para invertir, hay otros países para mudarse, hay otros países para vivir, y esto espanta a la gente y espanta a los capitales. Con lo cual, cada vez que estos sujetos hacen las cosas que hizo hoy Alberto Fernández, nos generan un enorme daño. Pero bueno, Ujú, ¿sabe ujú. qué? No hay mal que dure 100 años, estos fulanos se van a ir a fin de año. Mi gran preocupación, más de las barbaridades que dijo y va a decir a lo largo del año, es que va a ser un año terriblemente duro y el Claro. 2024 atajarse, porque el 2024, para poner en orden, para empezar a poner en orden la Argentina, va a ser un año de posguerra, Ujú. Sí, sí, bueno, para llamarlo de comparto. alguna manera. Comparto. Y ojalá que algún precandidato, o alguna candidata, bueno, no sé, este, estén alineados en relación a este discurso,
en Sí, torno yo, a bueno, decirnos la verdad y no a seguir vendiéndonos o querer vender, bueno, muchos los compran, yo, espejitos de colores, ¿no es cierto? yo Porque va a ser colaboro un año con, durísimo. yo colaboro con Patricia Bullrich y Sí, con Pichetto, por dos lados distintos, y creo que ellos piensan de esa manera, no sé si pensar así Rodríguez Larreta, espero que sí, veremos, qué sé yo. ¿Qué quiere que le diga? Eh, yo estoy asombrado para bien, aunque estoy horrorizado por la crueldad, claro. la sangre, el sufrimiento, las torturas, las violaciones, la destrucción que está sufriendo Ucrania, pero al mismo tiempo pienso que esa gente que está entregando su vida, su salud, su dinero por su país, nos está dando una lección a todos. Y ni le cuento cuando se termine esta guerra, probablemente nos den otra lección y es cómo se reconstruye un país. Bueno, ha pasado, claro, con Japón, con Alemania, pero no, Con nosotros no Vietnam, aprendimos. con Con Vietnam. Vietnam, exacto, Ojo, con no nos Vietnam, olvidemos de sí, Vietnam, que quedó arrasado. sí. Es decir, nosotros tenemos que tomarnos en serio esto. Lo que pasa es que, claro, para eso hay que meterle mucho coraje. Ejemplo, te voy a tirar una que es la primera vez que digo públicamente. A ver. Estamos todos desolados por lo que hicieron ayer estos impresentables de aprobar una ley que le regala la No, bueno, jubilación a 800.000 sin personas que palabras. nunca aportó. Desde mi punto de vista, uno de los grandes problemas de la Argentina es que en los últimos 80 años, rara vez las sucesivas Cortes Supremas que han habido, se han puesto los pantalones largos de gobernar. El poder, contrariamente a lo que dice ese sujeto Alberto Fernández, la Corte Suprema es uno de los tres organismos de gobierno del país. La Corte Suprema, el Congreso, el Poder Ejecutivo. Bueno, cuando la Constitución habla de igualdad y de la inexistencia de privilegios, etcétera, Sí. etcétera, etcétera, eso implica, de manera indirecta, pero de manera clara al mismo tiempo, que no puede haber una persona que tenga que aportar y recibe una jubilación y otra que no tenga que aportar y reciba una jubilación. Con lo cual es inconstitucional de acá a la China y tiene que ser invalidado. ¿Se atreverán? Pero yo creo que se debieran atrever, ¿eh? Y tiene mucho que ver con la posibilidad del cambio de gobierno, Mire, lamentablemente. yo le sugiero, sí, por supuesto, yo le sugiero al que me quiera escuchar que gaste los 3,50 mangos que vale la Constitución y Hmm. lea no toda la Constitución, ni siquiera hace falta leer toda, los primeros 33 artículos. 33 son los artículos que consagran nuestros derechos. De hecho, la parte se llama Declaraciones, Derechos y Y Garantías. garantías, exacto. Esos son los artículos que en la Argentina no se aplican. Le pongo otro Hmm. ejemplo. Le pongo otro Qué ejemplo. interesante. Algo que sufre usted, yo no, afortunadamente, pero usted lo sufre porque existen radios pagadas con plata de todos. Sí, por supuesto. Bueno, Por eso no supuesto. puede ser. Claro que Eso no no puede puede ser. ser, porque el Obvio. Estado, dentro del concepto de nuestra Constitución, tiene una función subsidiaria. El Estado no puede sacarnos plata a todos y ponerse a competir con algunos de nosotros, con una radio, con un canal de televisión, con una aerolínea, con una empresa de telecomunicaciones. Eso está mal, porque estamos usando la Totalmente. plata de todos para Exacto. competir contra algunos. Eso no está bien. Es más, hasta hay un concepto que se llama la actividad subsidiaria del Estado. Es lógico que el Estado desarrolle una actividad petrolera si no hay empresas petroleras, como pasaba en el año 1900, desarrolle una actividad radial si no hay empresas de radio, cuando empezó la radio, pero una vez que las actividades humanas se encaucen y las empiezan a llevar a cabo los sujetos privados, Ujú. son ellos los que Sí, tienen cómo derecho no. a hacerlo, pero un Sí. derecho que excluye al Estado. Y si quiere que redondee la idea, Por fíjese favor. qué interesante, y no es mía esto que voy a decir, pero como en la Argentina pareciera que de lo único que tenemos es el fútbol, como dice un amigo mío, pongamos un ejemplo del fútbol. Cuando nosotros decimos ganó la Argentina el Mundial, no ganó la Argentina el Mundial nada. La ganaron 11 tipos privados que trabajan por y para ellos y que demuestran que el Estado no gana ni siquiera un Mundial del fútbol. No son jugadores que trabajan en una empresa estatal, son jugadores que trabajan Qué por y para interesante. sí. Qué buen paralelismo. No es mío, ojo, Bueno, no, leí no, el no, otro sí, sí, día lo destacó. a un pensador que piensa bastante mejor que yo, pero no me acuerdo quién era, así que no lo No, voy a pero hacer propaganda porque no me acuerdo quién era. Pero un extraordinario paralelo
en relación a lo que acontece en la República Argentina. Hoy el presidente Orondo, orgulloso, destacando que se hace mucho hincapié, que se pone mucho el acento en las empresas del Estado, las empresas de bandera, que no puede entender cómo algún sector de la política lo quiere privatizar, cómo puede ser posible. Claro, el tema cara dura, total. No, pero ¿sabe por qué lo hacen? Sí, ¿Quiere que es lo un diga discurso. yo? Así le ahorro el disgusto a usted. Esto lo hacen porque curran en las empresas del Pero Estado. lógico, Porque 10.000 millones de dólares de déficit tienen nuestras empresas, nuestras. Pero vale la pena nuestras. explicárselo a la gente, y es, no solamente meten ahí a los muchachos con los que se acomodan, a las novias, exnovias, exmujeres, futuras mujeres, no solamente hacen eso, ¿no? Que ya es currar, sino que además los sistemas de compras y contrataciones en las empresas del Estado son más relajadas, son más fáciles de burlar que dentro del propio Estado. Entonces, póngale que se pierden 10.000 millones de dólares en tal empresa, o 1.000 millones, yo le aseguro que 500 es curro. Es mucha plata. Sí, es lógico que ellos defiendan esa fuente de curro, porque son ladrones. Bueno, pero el discurso, lo que no es lógico, bueno, por lo menos, qué sé yo, no sé, en mi cabeza que algo todavía analiza y piensa, alguito, no le digo demasiado, alguito, digo, ¿cómo puede ser que sus fieles seguidores, me refiero al frente de todos, porque acá no tenemos que olvidarnos ni soslayar que Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta de la Nación y conforma este gobierno. Este gobierno es espantoso, es un desastre, es un delirio lo que nos acontece con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta de la Nación. Eso lo tenemos que dejar en claro. Constantemente, es muy loco, ¿no es cierto? Pero hay que dejarlo en claro. Pero digo, no entiendo cómo los propios creen, quienes no están obviamente entongados en estos curros de estas empresas públicas, ¿cómo pueden comprar ese buzón? ¿Cómo pueden comprar ese relato? Estoy feliz porque tengo Aerolíneas Argentinas. Qué bueno, sí, pero no tengo plata para un pasaje. Pero es que no tiene plata para pagarle a los aviones de guerra que tienen que defendernos. Bueno. La única aerolínea de bandera es la Fuerza Aérea Argentina. Pero dejando de lado eso, ha tocado un tema que a mí me tiene obnubilado, y es los kirchneristas que no roban, ni están contratados por el Estado, que debe haber, quiero creer, no conozco ninguno, pero me imagino que debe haber, no se dan cuenta de estas cosas, son tontos. Bueno. No se dan cuenta de esta obviedad. ¿Cómo es posible? Yo no conozco a nadie nunca que haya salido de una oficina pública o de una empresa del Estado contentos por cómo lo atendieron. Nadie nunca. Y tengo 68 años. ¿Por qué motivo? Si uno sabe que el sistema no funciona, porque no funciona, lo público no funciona, o no funciona bien, ¿por qué están contentos de que haya cosas públicas? Es incomprensible. Porque es la mentalidad antiimperialista, que no nos invadan. ¿Qué daño que nos hizo? Además, Dios santo. Y si quiere que le percuta el cerebro, no me voy a privar. Bueno, ¿Usted se dio cuenta que nosotros vivimos en un país que todavía invoca gente que murió hace 50 o 70 años? Increíble, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Decían que el Cid Campeador ganaba las batallas después de muerto porque lo ataban al caballo y se asustaban los enemigos. ¿Usted se dio cuenta que Perón murió hace 50 años y sigue ganando las elecciones? Sí, bueno. ¿No es loquísimo? No, pero eso? Claro, que es aterrador. Es aterrador. Sí. Esto es como si, a mí me gusta poner ejemplos de nuestra propia historia. Esto es como si en el año 1900, cuando lo eligen a Roca por segunda vez, 1902, la elección la ganase Rosas. Se había ido hacía 50 años y estaba muerto. O sea, tenemos algo muy loco. Este autor italiano, a quien tuve el placer de conocer y comer con él, que es un encanto de persona, además más inteligente, que es Loris Sanata, dice una cosa que para mí es clave. El peronismo se convirtió en una religión. Por eso a mí no me gusta pelearme con el peronismo. ¿Por qué? Porque uno no se pelea con una religión, pues las religiones son cuestiones de fe. Yo me engrano con el Partido Justicialista, que es un lote de ladris. Ese es otro tema. Pero con el peronismo no, porque hay gente que con todo el corazón y con toda
con toda buena actitud, creen en eso y no se dan cuenta que todo eso pasó hace tantos años que el último que se murió hace 50. Es como ponernos a discutir sobre Saavedra y Moreno en este momento. Bueno, pero a ver, yo estaba sacando la cuenta. Perón ingresa al poder en un golpe de Estado en el año 43, 44, 40. Bueno, 43 cuando es el golpe y después 45 Claro, presidente. 45. Bueno, yo saqué la cuenta de 78 años de peronismo. Usted dijo Es un que... caso único en la No, historia. único, Más único. Más que México. Sí, no, Exactamente. único. 78 años. Si Dios quiere, nos quedan 22. Porque no hay mal que dure 100 años, ¿es cierto? Sí, pero en 22 yo no sé si estoy. No, Ustedes yo no tengo tampoco, idea, no, quédese en tranquilo. 22 voy a tener 90 años. Qué horror. Bueno, yo tal vez no Me esté quiero tampoco. matar. Porque ya me arruinó la vida. ¿Cuántos vas a tener? ¿92? 90. 90. Yo voy a estar en 50, sí, 72 años. No sé. Pero 72 es un pibe. 90 años no sirve ni para Cornell. Juan Manuel le va a consultar, doctor Fargosi. Bueno. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Juanma Morales lo saluda. Acá, sufriéndolos a ustedes, bien. Padeciéndonos. Ahora, a mí lo que me llama la atención de todo esto cuando escuchaba el discurso es, lo vuelvo a corroborar, ¿no? Pero lo alejado de la realidad que está la clase política, y en este caso el presidente, porque es el que le tocó hablar, pero mucha gente del gobierno es lo mismo, ¿no? Lo alejado de los problemas. Y cuando Alberto Fernández habla de los logros de su gestión, logros con muchas comillas, digo, él debe creer que suma con este discurso, pero en realidad cuando la gente analiza la realidad que le toca vivir todos los días y se da cuenta que es completamente opuesta al relato oficial, es contraproducente hasta en términos políticos. Digo, ni siquiera es inteligente para tratar de sumar algo, porque termina restando. Pero no es inteligente, ¿cómo le va a ofrecer agua a Cristina si sabe que le va a rechazar absolutamente todo? No, pero no estoy de acuerdo, A ver. Pero no estoy para nada de acuerdo. A ver. Yo tiendo a pensar siempre que los ingleses van a embarcar, van a desembarcar y nos van a reventar a tiros, que es lo que pasó. O sea, nunca desprecio al rival, al oponente o al enemigo, como lo querramos llamar según el caso. Primero, es cierto, en eso sí estoy de acuerdo, es cierto que los políticos viven en un mundo especial. Si quieren les puedo contar mi experiencia. En la época en que yo tuve un cargo público, no solamente me aparecieron amigos hasta debajo de las piedras, sino que si quería no usaba las manos, porque siempre había alguien dispuesto a abrirme la puerta, cerrarme la puerta, llamarme un taxi. Es tan importante la parte económica que maneja el Estado en la Argentina que los funcionarios públicos hay cola de gente para chuparle las medias. Cola de gente. Entonces uno cree que la realidad es distinta. Esto se le aplica desde el fulano que le abre la puerta del auto, el taxi que para subirlo, cuando es muy famoso, ¿no? Es una cosa muy interesante cómo se engaña uno con respecto a la realidad. Además, otro factor, la realidad de ellos sí es mejor que la nuestra. Porque estos señores, cuando pasan por la aduana, pasan por una puerta especial, cuando tienen que usar el auto, tienen sirena y chofer y lo paga otro el auto. Y encima los que roban son multimillonarios, porque estos señores son multimillonarios. Con lo cual para ellos la vida no es como para nosotros tres que estamos hablando en este momento. Es distinta, es mejor. Entonces se engañen. A esto agreguémosle que hay otro factor. Nosotros estamos enchufados en la política. Entonces tenemos una capacidad de análisis mucho mayor que la gente que la escucha de costado, porque no le interesa, porque no tiene tiempo, porque no se ocupa. Y puede creerse alguna de estas mentiras, lo que podríamos llamar el terraplanismo. O sea, sí, una persona que no entiende mucho dice, sí, porque además que se llevó la plata. No, yo no se la llevó, querido, pagó la deuda del anterior, como hacen casi todo, por otra parte. Es decir, el terraplanismo en política. Bueno, si el terraplanismo existe en la no política, hay gente que cree que la Tierra es plana. Claro, imaginemos lo que puede pensar una persona de eso analizando un fenómeno político. Resumen. Estos tipos mienten a propósito, porque además le mienten a su gente. Hoy venía en un taxi, hoy tuve una experiencia alucinante. Hacía tanto calor que me tomé un taxi. En lugar de caminar me tomé un taxi. Y el tipo venía escuchando una radio que era Ultra K. Ay, Dios mío. Y yo había estado hablando con un amigo por teléfono al subirme de la barbaridad del discurso, tenía miedo
que me dejara en la calle, no porque no camine, sino porque hacía calor. Bueno, no, me llevó hasta el destino. Pero yo pensaba, este tipo, que tiene su propia pyme, porque un taxista tiene una pyme. Exacto. Es tonto, porque ese tipo no puede currar. O sea, no creo que, salvo que esté conchavado y no vaya a trabajar, ese tipo trabaja de taxista. No trabaja gracias a Alberto Fernández, Cristina Kirchner o la Cámpora. Y sin embargo los vota. Tiene una dosis de resentimiento, no sé qué tendrá. Pero hay gente que les cree. Bueno, por eso volvemos, claro, volvemos al Entonces, principio. A ellos le hablan, en Sí. serio, a ellos le hablan. ¿Sí? Bueno, pero con ellos no les alcanza para ganar. Quiero creer. No sé, porque fíjese que el peronismo cuando se une gana siempre, ¿eh? Y encima tenemos un problema gravísimo, y es que la oposición, por lógica, tiende a desunirse, porque cada político tiene... Napoleón decía que cada soldado tenía un bastón de mariscal en la mochila. Bueno, cada político tiene el traje para jurar de presidente en el ropero. Sí, Entonces, todos quieren ser presidente. Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia pero qué buen Vidal, momento ¿eh? Luego de este discurso, qué buen momento para compactar la oposición, ojalá, para que se compacte, ¿no es cierto? Mi mayor preocupación, ¿sabe quién es? Milei. Porque Milei se les ha ingeniado, y lo aplaudo, para instalar la idea de la libertad de manera muy piola, muy inteligente. Sí. Pero el problema es que él quiere ir solo, y al ir solo le va a levantar una lista importantísima de cantidad de votos a Juntos por el Cambio. No es que todos los de Juntos por el Cambio me gusten, es que creo que hay que estar unidos, así como hubo que unirse para ganar determinadas guerras en la historia del mundo, y después que terminó la guerra, ahí sí se podían pelear tranquilos. Acá yo creo que tendríamos que estar unidos. Desgraciadamente, no sé quién para decírselo eso a Javier ni a nadie, ¿no? Ahora, ¿usted cree, doctor, que yo entiendo que esto en términos económicos cada vez va a ser peor, ¿no? Porque no hay chance, ninguna chance de que este gobierno pueda solucionar nada, y más entendiendo el diagnóstico que tiene, que es totalmente difuso. ¿Usted cree que, la gente va a tender a radicalizarse o va a tender a ir hacia el centro, ¿no? Porque ahí en Juntos por el Cambio está esta cuestión de que por un lado tenés una Patricia Bullrich que es más combativa, es más, digamos que no es tan permeable a... Yo entiendo que no se dialoga con los kirchneristas porque es como dialogar con un mono, pero sí, porque no te vas a entender, ¿no? Pero digo... Los monos son gente bastante inteligente. Sí. Claro, pero este es un monito tití al que se refiere él. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Que la gente va...? ¿Cómo? Qué malos somos, bueno. ¿Usted cree que la gente va a tender a una posición más radical o va a ir por el centro, ¿no? Porque yo escuché mucha gente que dice, los argentinos no somos extremistas, y yo la verdad que no lo sé, lo dudo. Para mí es una gran intriga, y le explico por qué. Porque a veces noto que oscilamos de una manera totalmente caótica. Los individuos comunes, cuando hablo con la gente, que conmigo hablan con mayor libertad, porque hablo con amigos o conocidos, básicamente. Entonces, la misma persona que quiere que esto se ordene, cuando uno le dice, bueno, pero mira que para que se ordene hay que meter un tipo en cana 20 años. Y no, pero 20 años es mucho. Sí. Mira que para que se ordene hay que cortar una cantidad de cursos. Pero ¿y qué va a pasar con mi hijo que está decadente en tal lugar? O sea, somos un poquito incoherentes en eso, y ahí es muy importante saberle hablar a la gente en el idioma corriente y común que hablamos todos. A mí me asombra, soy honesto, cómo algunos políticos y algunos dirigentes de organizaciones serias, como pueden ser las del campo, uno les habla, mejor dicho, uno los escucha y no entiende ni medio. Y eso que nosotros tres, porque nos gusta esto de lo que estamos hablando, estamos atentos. A los políticos no se les entiende. Ejemplo, se gastó tanta plata de más en el Estado. No, el Estado no gastó nada, gastaron la nuestra. Pero claro, es muy importante entender que cada maldito centavo que gasta el Estado es nuestro. Sí, totalmente. Pero nuestro porque A, nos lo sacaron con impuestos, B, lo vamos a tener que pagar porque se endeudó el Estado, o C, nos lo sacaron con inflación. Esto la gente no lo llega a comprender del todo. En serio, no lo llega a entender del todo. Uno tiene por qué entenderlo.
Bueno, pero tendríamos que hacer más docencia desde... Pero por supuesto, y los economistas sí. que son buena gente y uno no les entiende ni medio. Y le dice, no, porque el déficit gemelo, ¿qué es eso que es el déficit gemelo? ¿Qué es? ¿La pierna? No, pero de verdad. No, pero gracias a Dios existen también otro tipo de economistas como Lacha Lázari, por ejemplo. Es uno de los tipos, me parece, más brillantes y que, bueno, además de ser economista, él sufre en carne propia lo que le pasa. Porque claro, es un emprendedor, exactamente. Y como explica Lacha Lázari, hay muchos otros también, pero en líneas generales estoy totalmente alineado con usted. Totalmente alineado. Hay que explicarle a la gente. Fíjese, hay un detalle en criollo que nosotros me parece que tenemos como un gravísimo problema, no sé si será accidental o está hecho a propósito, y es que usamos lenguajes paralelos. Nosotros usamos un lenguaje sobre cosas que no existen. Un ejemplo técnico, la rentabilidad negativa. No, cacho, rentabilidad negativa es pérdida. No me hable de rentabilidad negativa. Claro. Otro ejemplo, el dólar blue. No es blue, es negro el dólar. Ejemplo, el Estado tal cosa. El Estado nada, el Estado no existe, el Estado es una entelequia. Es el gobierno, son los que nos están gobernando ahora. O sea, cuando el idioma sirve para ponernos de acuerdo sobre la realidad. Si nosotros inventamos palabras que están vacías de contenido, Estado es una de ellas, empezamos a confundirnos. El ejemplo más lineal que le puedo poner es el país al que todos estos bolcheviques quieren ir, que es Estados Unidos. En Estados Unidos no se habla del Estado, se habla del gobierno. Porque ¿qué es el Estado? ¿Qué es el policía de la esquina, el presidente? El gobierno, el que manda es el gobierno. El que nos quita la plata es el gobierno. El que la gasta es el gobierno. Por eso a mí me gusta hablar muy claro, pero muy claro, porque la verdad es que ya estoy viejo para seguir hablando pavadas, que hablé mucho tiempo a lo largo de mi vida. Ahora, hay un tema que tiene que ver con la educación. Yo siempre hago hincapié en este punto, ¿no es cierto? El peronismo, sin lugar a dudas, por lo menos para mí, llevó adelante una estrategia macabra para destrozar la educación, para destruirla, adoctrinando y, bueno, obviamente vaciando de contenidos interesantes para los chicos lo que tiene que ver con las currículas, en fin. Y bueno, y de esa manera, el Estado, yo soy Perón, yo soy el Estado, yo te doy. Entonces, sí, Luis XIV, sí. Claro, exactamente. Entonces, un sector muy importante de la sociedad, pobrecito, y lamentablemente, entiende que lo que te da el Estado es gratis. Es un concepto que lo han, claro. Pero hay que explicarlo, que es muy importante explicarlo, y decirle, mirá, acá gratis no hay nada, porque el tipo que viene a traerte la comida gratis cobra un sueldo y se lo tenemos que pagar. ¿Y sabes cómo se lo vamos a pagar? Que vamos a sacar plata, traer impuestos directos y impuestos indirectos, y la vamos a sacar a vos y un montón de gente como vos, y la vamos a sacar a él en concepto de sueldo. Pero hay que explicarlo así, que parece tonto, pero es muy importante. Y además, déjenme pasar una pequeña cuenta que tiene que ver con lo que hablaba antes de que Perón murió hace 50 años. Uh-huh. Si Perón murió hace 50 años y sigue siendo un sujeto dominante de la política argentina, o por lo menos la marca dominante de la política argentina, el problema no es Perón solamente, el problema son los otros. Por supuesto. Pues imaginemos esto en función de una bebida. Supongamos que la Coca-Cola hubiese desaparecido en 1974 y en el año 2023 la gente todavía está pidiendo Coca-Cola aunque no existe más. ¿El problema es de la Coca-Cola o de Pepsi? No, está claro. No, está clarísimo. Está claro. El tema es que estos bandidos, este grupo que conforma el gobierno, son unos bandidos forajidos. Sí, clarísimo, sí, lo son. Se agarran, ¿no es cierto? Toman esta cuestión del Perón, Perón, Evita, sí, es una franquicia, y siguen, claro, y venden ese relato de Perón. Entonces siempre están trayendo a colación a Perón, a Perón. Pero después del otro lado, la oposición habla chino y trata de mal
imitar al peronismo. Repito, mal imitar al peronismo. No, yo recuerdo cuando... La verdad es que pasamos mucho. O sea, hagamos memoria desde el 74, cuando muere Perón, hasta ahora. La cantidad de gobiernos que pasaron es infinita. Y nadie supo captar un porcentaje de votos hasta que en un determinado momento se consolida Juntos por el Cambio, que es muy importante eso, para darnos ánimo. Juntos por el Cambio pierde con el 41% y está a punto de ganar una elección. Sí, el radicalismo llegó al 2%, 2%. Hay que hacer un esfuerzo para llegar al 2%. Cuando el candidato fue Moró. Lilita pasó del 23 al 1%. O sea, han sido como cometas efímeros muchos de los políticos en la Argentina. Espero que esta vez, si se mantiene la unidad, que es muy importante que se mantenga, aunque vaya que están tratando de hacerlo explotar, fundamental, por el cambio se consolide como un grupo de gente razonable, porque nadie pretende que sean la Madre Teresa de Calcuta cruzada con Borges, no pasa. No, por supuesto, no, está claro. Yo lo que a mí no me gusta, me molesta un poquito, y siempre lo digo, ¿no? Es el discurso de Rodríguez Larreta, porque es muy tibio y porque es imposible dialogar con el kirchnerismo. Imposible. Yo coincido con Rodríguez Larreta si en lugar de estar acá, en la Argentina 2023, estuviese en Suiza. Claro, bueno, sí, totalmente. O sea, hay personas que son aptas para... Si usted me dice, bueno, seamos presidentes de multinacionales, yo soy inútil para ser presidente de la multinacional, no lo sé hacer. No puedo ni jugar al básquet, porque soy enano, ni ser presidente de una multinacional. ¿Qué quiere que le diga? No sirvo. Rodríguez Larreta probablemente sea un hombre para otra etapa de la Argentina. Por una Argentina un poco más ordenada, pero creer que se puede dialogar con el kirchnerismo es una utopía. Y además es una utopía en sí misma, porque fíjese lo siguiente. Si yo creo que puedo juntar al 70% de la gente, que es lo que siempre dice Rodríguez Larreta, o sea, con el kirchnerismo excluido. Ya de primera tenemos un problema porque hay un 5 o 6% que no lo va a agarrar nunca, que es el peronismo oculto, el peronismo de los partidos de izquierda. Después tiene un 2-3% que es el peronismo de la baña, que siempre hace lo mismo, se esconde y se la pasa haciendo kirchnerismo indirecto. Ya bajamos al 60%. Y de ese 60%, ¿cómo va a ser Rodríguez Larreta para tener los mismos votos que Perón cuando volvió? Porque, digámoselo a los jóvenes, cuando Perón volvió y se presentó a elecciones en el 73, Perón, el origen de todo esto, sacó el 61%. Sí, bueno. Y que le va a sacar Larreta. En cambio, ¿cuál es la gran lección para mí que nos dejó uno de los hombres más nefastos de nuestra historia, que fue Kirchner? Que con el 23% igual se puede si se sabe ejercer el poder. Bueno, pero volvemos a lo mismo, son peronistas. Porque si hubiese sido un radical... la forma de ejercer... No, los radicales... Bueno, por eso te digo, los radicales han logrado destruir al Partido Radical. Bueno, mirá, Moró, bueno, en lo que... Alfonsín, Ricardo. Sí, es larguísima, Ricardo Alfonsín, Dios mío. La lista de radicales que se pasó al kirchnerismo, además es un partido socialista. Pero bueno, a mí no me parece mal que hagan socialismo, pero que no me lo impongan. Claro, que no lo dibujen, claro, por supuesto. La última se la hace Juan Manuel Morales. Doctor, no, yo quería en realidad meterme ahí en un poquito en la charla donde usted hablaba de Kirchner, porque yo creo que una de las ventajas que tuvo Néstor Kirchner es que durante los 90, con todos sus errores y sus aciertos, creo que Menem lo que hizo fue un proceso de por lo menos... no sé si de unir a los argentinos, pero sí fue un tipo que no generó grieta, ¿no? Y que a diferencia de ahora, con todo lo que ha hecho el kirchnerismo, ha generado una grieta muy fuerte y un fanatismo que hasta hace algunos años no estaba, ¿no? Entonces, me parece que hoy es más difícil construir con ese fanatismo, con esa... porque el kirchnerismo también es una cuestión de fe, pero es más perverso todavía que el peronismo.
Entonces, me parece que el contexto por ahí es distinto, ¿no? Desde que está el kirchnerismo empeoró las cosas porque en la sociedad hay una grieta que por lo menos durante los 90 no estuvo y después, hasta que arrancó Kirchner, digamos, no estaba. Yo no recuerdo cuando era chico escuchar a la gente pelear o que se peleen familias o amigos como sí veo ahora con el tema del kirchnerismo o el antikirchnerismo. Sí, coincido. Es interesante cometer un pecado político que es elogiar algunos aspectos de Menem, que tiene varios elogiables. Sí. Primero, yo casi todo el mundo que le pregunto cuál fue su mejor década me dice en la década del 90, pero bueno, antes de hablar de ese detalle, Menem perdonó hasta los que lo habían impedido ir al entierro de su madre. Pues no sé, que no solamente estuvo preso, sino que no le dejaron ir al entierro de su madre, y los perdonó, los indultó, a ver si entendemos. Menem era un sembrador de amor. Es más, tan sembrador de amor era que el beso empezó, ese beso indiscriminado, que era todo, en lugar de un apretón de mano, todo era un beso, empezó en la época de Menem, después Sí. lo copió Tinelli. Es sintomático que ese gesto tan afectuoso haya empezado en esa década. No estoy hablando de la explosión del Río Tercero, o sea, dejemos No, está claro. las otras cosas, ¿no? Antes de que alguno tenga un ataque de caspa. En cambio, ¿qué hizo el kirchnerismo? El kirchnerismo, a partir de lo de la 125, cuando es derrotado por la 125, por el sector agropecuario, que por una vez en 200 años se unió, toma el manual de un nefasto que se llamaba Laclau, o Laclau, Sí. un teórico del conflicto, que básicamente planteaba las cosas en esto de la grieta. O sea, hay que odiar al enemigo. El odio une más que el amor, para ponerlo en términos pseudo maquiavélicos. El odio une más que el amor. Y es curioso en ese aspecto cómo yo todas las experiencias personales que tengo con kirchneristas, pero ni siquiera como partícipe, que he visto, pues yo como soy relativamente notorio trato de ni abrir la boca cuando vienen cerca. Son ellos los que empiezan a agredir. Sí. Por eso hoy pensaba que el tachero en la primera cambio me bajaba del taxi. Pero conozco más de un caso. Es gente que carga por algún misterio psicológico que habría que preguntar a Laura Di Marco, que sabe bastante psicología, sí. Carga con una dosis de odio y de resentimiento inexplicable, porque la mayoría además son de clase media o media alta. Sí. Es misterioso, pero sí, va a ser difícil eso, y por eso es muy importante ir produciendo gestos de afecto, saber perdonar, es muy importante reconstruir. O sea, una vez que uno gana la elección, hay que primero dedicarse a la parte económica, va a ser un desastre, y después a los chorros hay que meterlos en cana, estilo Bukele, prácticamente, no digo estilo Bukele. Sí, pero lo entiendo a la perfección, totalmente. Digamos, mano dura, a ver, no mano dura, aplicar la ley. Exactamente. El delito, ¿qué hay que hacer con el delito? Reprimirlo. ¿Quién lo tiene que reprimir? La fuerza de seguridad. Punto aparte. ¿Listo? Los que reconozcan su error, ser bienvenidos, como esa parábola que tantas veces nos ha parecido incomprensible del hijo pródigo. Sí. A mí me costó como 50 años entenderla. Como esa parábola del hijo pródigo, el que vuelve, el que reconoce que se equivocó, bienvenido sea. Y el otro que siga perdiendo. Totalmente. Ahora, qué momento qué momento interesantísimo. Preferiría aburrirme en Suiza, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, somos cuatro acá, con Javier, aquí con Juanmi, somos cuatro, sí. Morirnos de frío tomando una chocolatada calentita, sí, tapada. Que nos metan una multa por estacionar sin luz, mal. No importa. No me importa, sí. Me banco el orden suizo sin ningún problema. Sin dudas, pero digo, insisto en el momento histórico. Alberto Fernández tuvo hoy un momento histórico y lo despilfarró, lo cual no nos llama para nada la atención. Una pequeña apuesta. A ver. Para el día que nos juntemos físicamente. Sí, que nos vamos a ver, obviamente. Sin ninguna locura económica, sin ninguna locura gastronómica. Yo apuesto que se va a ir a vivir afuera del país. O sea, este tipo, con el odio que genera en el 100% de la gente, yo creo que la única salida que tiene es irse a vivir afuera del país. Y no está mal. Sí. Creo, porque no ha dejado mentira por decir, desastre por hacer. ¿Cómo hace para vivir? Más allá de que anden con custodia, todo eso uno no le puede decir lo que piensa porque le pegan. Pero ¿cómo hace para vivir acá? Bueno, de hecho, fíjense en lo siguiente. Cristina no está libre. Si no puede andar por la calle. No, por supuesto. Por la calle puede andar Patricia Bullrich, que se las compra, que el otro día salió una foto de ella, o Macri, que va a comprar el pan.
Sí, hay sí, gente sí, que no, sí. no está libre. Mismo Larreta. Digo, qué oportunidad para que se reúnan Patricia con Horacio Rodríguez Larreta. Ojo, eso seguramente va a pasar. Por Es favor, lícito, sería. es válido que haya internas. O sea, yo Sí, defiendo la totalmente. existencia de las internas. Por ahí a uno se le escapa una palabra un poquito más fuerte, pero esto sería parecido a lo siguiente. Paralicemos las internas, vamos de vuelta al fútbol. ¿Eh? Vamos. Mbappé y mi ídolo Messi pueden jugar en el mismo equipo después de terminar el Mundial. Durante el Mundial Bueno, se sacaban chispas. lógico. O sea, depende del rol que le queda, que tiene cada uno en un momento determinado. Ujú. Las internas está bien que las haya. O preferimos que haya un dedo sagrado que elige quién es quién. Bueno, yo no quiero dedos. Eso es el peronismo. Ese es el kirchnerismo. Por eso no entiendo por qué se critica tanto la interna de Juntos por el Cambio. La verdad que les juro que no lo entiendo. Hasta escribí una nota que la publicaron en La Nación, pero en la parte, ¿cómo se llama? La parte online, no en papel. Yo felicito a las internas. Está muy bien que las internas. Está bien. Sí, pero lo Mátense, que pero sí, dentro sí, de ciertas reglas. No se hagan piquete de ojos. Claro, exacto. Porque si no perdemos todos. Ese es Sí, el además la punto. gente se pone de mal humor. O sea, una cosa es determinado nivel de virulencia verbal y otra es determinado golpe bajo. Los golpes bajos no le gustan a nadie, la gente los percibe. Ujú. Ya lo creo. Doctor Fargosi, siempre un placer recibirlo. Y Bueno, y hoy en un señores, día ha tan sido una especial. larga y amable charla, Sí. que amable porque pensamos todo lo mismo. Muy amable y larga, por lo menos a nosotros no se nos hizo. Y lo que generalmente ocurre es que cuando uno la pasa tan bien al aire, al oyente o al televidente le pasa exactamente lo mismo. Usted lo Ustedes sabe muy bien recibirán los también. llamados, veremos Sí, después sí. qué dice Es nuestro así, pueblo. es así. Le enviamos un fuerte abrazo. Igualmente para Y todos. muchas abrazo gracias, grande. muchas A gracias. ustedes. Hasta luego. Gracias. Lo escuchabas al brillante, doctor Alejandro Fargosi. Vamos a ir a una tanda. 45 minutos han pasado de la hora.